Este es el resumen semanal de la lección de la Escuela Sabática para Adultos. Bienvenidos. Estamos ahora en la lección número 5, bajo el título La Pascua. El texto para memorizar, Éxodo capítulo 12, versículos 26 y 27. Y cuando sus hijos les pregunten, ¿qué significa este rito?, responderán: es la víctima de la Pascua en honor del Señor, que pasó por alto las casas de los israelitas en Egipto, cuando hirió a los primogénitos y libró nuestras casas. La lección de esta semana se centra en la 10ª y última plaga que cayó sobre Egipto, la muerte de los primogénitos. Pero antes, Dios les muestra a su pueblo cómo los habría de liberar y cómo ellos debían obedecer las órdenes para ser liberados, seguir un lineamiento que él mismo presenta. Vamos entonces al punto número 1 de la lección: una plaga más. De acuerdo con el profeta Amós, en el capítulo 3, versículo 7, dice que nada hará Dios sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. Pues en el libro del Éxodo, capítulo 11, del 1 al 10, Dios advierte a su profeta, más bien advierte a Egipto y también a Israel sobre la última plaga, la más grande de todas y la que hará que su pueblo quede libre, y es la 10ª plaga. De manera que vemos aquí un principio. Dios nunca ejecuta un juicio sin antes advertir. Primero le advirtió a los egipcios, le advirtió a su pueblo de Israel y luego mandó su juicio. Este es un principio que nunca debemos olvidar. La advertencia, el sonar la trompeta, viene primero antes de que Dios ejecute un juicio. Dios envía un profeta antes de ejecutar su juicio. Veamos cómo lo presenta el profeta Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día del Señor grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. En el caso de los egipcios, Dios les dio tiempo, 3 días de oscuridad, para pensar en los acontecimientos recientes y en lo que significaban. También les dio la última advertencia explícita, la última oportunidad de hacer lo correcto, y ellos decidieron no hacer lo correcto. Faraón no quiso liberar a su pueblo. Por lo tanto, la sentencia estaba ya dada y el mismo Faraón había ahora dictado su propia sentencia sobre sí mismo y sobre su pueblo. Vamos ahora al punto número 2. Preparativos para la Pascua. Muy bien. En Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 20, Dios empieza a dar instrucciones específicas a Moisés y a Aarón para que Israel abandonara Egipto. Dice la Escritura que debían tomar un animal macho, ya sea de las cabras o de las ovejas, sin defecto. ¿Para qué? Para que este animal fuese sacrificado en aquella tarde, casi noche, y con la sangre del animal debían poner una marca en los dinteles y en los postes de las puertas de sus casas.
Esto serviría para que cuando el ángel destructor llegara y mirara aquella señal de la sangre del cordero, no entraría a matar al primogénito en aquella casa. Ellos debían incluso comerse el cordero con hierbas amargas y panes sin levadura. Debían hacerlo con su morral y su cinto, sus sandalias puestas, de modo que esto significaba que estaban listos para partir, para salir de Egipto. Todas estas instrucciones y otras más que Dios dio, el pueblo debía seguir al pie de la letra. ¿Por qué? Porque solamente así podrían ser guardados de la destrucción. El pueblo hizo exactamente lo que Dios le pidió. Ahora, mis hermanos, ¿qué significa esto para nosotros? Ya en lecciones anteriores hemos visto cómo nosotros como pueblo hemos ido incluso ahora al mismo estado que el pueblo de Israel en Egipto. De modo que necesitamos la vara de Dios para que haga milagros y sacarnos de la condición de Egipto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como familia, siendo que como pueblo estamos en Egipto y necesitamos la liberación del pecado en nuestras vidas y en nuestra familia? Veamos lo que dice el libro El Hogar Cristiano en la página 293. El padre debía actuar como sacerdote de la familia, y si él había fallecido, el hijo mayor entre los que vivían debía cumplir el acto solemne de rociar con sangre el dintel de la puerta. Es un símbolo de la obra que debe hacerse en cada familia. Los padres han de reunir a sus hijos en el hogar y presentarles a Cristo como su Pascua. El padre debe dedicar cada miembro de la familia a Dios y hacer una obra representada por la cena pascual. Es peligroso dejar este solemne deber en manos ajenas. Ahora vemos, hermanos, cómo cobra sentido entonces Malaquías 4, versículos 5 y 6, que habla de un día grande y terrible que viene para la iglesia y que debe venir Elías para convertir el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Esto significa una reforma en la familia, preparar a la familia con el sello de Dios, rociar la sangre de Cristo sobre la familia. Y esto es deber de los padres. Es una obra solemne y que cada uno debe hacer lo que corresponda. Vamos ahora al punto número 3, la Pascua. Es en Éxodo capítulo 12, versículos 17 al 23, donde vemos ahora a los israelitas actuando para poner entonces esa sangre rociada sobre los dinteles de las puertas de sus casas. De modo que esta sangre desempeñaba en esta celebración algo muy, pero muy significativo. Leamos una cita entonces en el libro Patriarcas y Profetas, capítulo 24, y leeremos específicamente la página 281 que dice: la Pascua había de ser tanto conmemorativa como simbólica. No solo recordaría la liberación de Israel, sino que también señalaría la liberación más grande que Cristo habría de realizar para libertar a su pueblo de la servidumbre del pecado. El Cordero del Sacrificio representa al Cordero de Dios, en quien reside nuestra única esperanza de salvación. Dice el apóstol: nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, 7. No bastaba que el Cordero Pascual fuese muerto. Había que rociar con su sangre los postes de las puertas.
como los méritos de Cristo deben aplicarse al alma. Debemos creer no solo porque Él murió por el mundo, sino que murió por cada uno individualmente. Debemos apropiarnos la virtud del sacrificio expiatorio. Muy bien, hasta este punto nos preguntamos qué significa la palabra Pascua. Pascua en hebreo es Pesach, que significa pasar por alto, es decir, que Dios pasó por alto las casas de los israelitas que habían rociado con sangre los dinteles de sus puertas. De modo, mis hermanos, que fue la muerte de los primogénitos en Egipto la que causó la liberación del pueblo de Dios. Ahora, Dios también ha de efectuar una obra similar en su iglesia para liberar a su iglesia de la esclavitud del pecado, de la mundanalidad. Y es que Dios ha de efectuar también otra muerte pero ahora ya no de primogénitos literales, sino de todos aquellos que no tienen el sello de Dios en su iglesia. Y esto está representado en el libro de Ezequiel capítulo 9. Leamos un poco para ver un poco de contexto. Ezequiel 9, versículos del 1 al 6. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. Y llamó el Señor al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo el Señor: pasa por en medio de la ciudad y pon en medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros les dijo, oyendo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis ni tocaréis. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Ahora, esto es tan importante, ya que en el libro Manuscritos Inéditos, en la página 241, leemos la siguiente cita inspirada: estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. Sin embargo, el tiempo está pasando y el pueblo está dormido. Rehúsan humillar sus almas y ser convertidos. No por mucho tiempo el Señor tolerará a su pueblo, a quienes les ha sido reveladas grandes e importantes verdades, pero que han rehusado traer estas verdades dentro de su experiencia individual. El tiempo es corto. Dios está llamando. ¿Escucharán su voz? ¿Recibirán su mensaje? ¿Serán convertidos antes de que sea demasiado tarde? Pronto, muy pronto, cada caso será decidido para la eternidad. Sí, mis hermanos, algo similar está por ocurrir dentro de la iglesia, como lo que pasó en Egipto. De modo que la pregunta: ¿estamos haciendo preparativos? Y la otra pregunta: ¿estamos pasando la antorcha? Como dice la lección en el punto número 4. Pasar la antorcha. ¿Qué significa pasar la antorcha? Es decir, transmitir de una generación a otra estas solemnes y maravillosas verdades, pero también terribles verdades.
pasarle a otra familia este mensaje, que todo el mundo conozca de esto que Dios está por hacer. Compartir con otros el mensaje de salvación, especialmente este que habla de lo que sucederá en la iglesia. Un mensaje especial traído por el profeta Elías, trae un mensaje similar al del profeta Elías, que ha de traer conversión a las familias. Por eso la importancia de cuidar lo que Dios nos ha dado, la familia, como un don y un tesoro. En el antiguo Israel, los primeros maestros debían ser los padres, quienes debían contar la historia de lo que sucedió en Egipto. Hoy nosotros debemos ser los primeros maestros de nuestros hijos para decirles lo que Dios ha de hacer, lo que está por hacer, y la importancia de tener ese sello que nos habilita para salir ilesos y ser dejados con vida en el día grande y terrible del Señor. Veamos lo que dice el libro Testimonios para los Ministros, página 431. Despiértense los ministros, háganse cargo de la situación. La obra del juicio comienza en el santuario. Lee de Ezequiel 9, 2 al 7. Ahora yo diría, mis hermanos, despiértense los padres, ya que los ministros no quieren hacerlo. Despiértense, la obra del juicio comienza en su casa, comienza con ustedes. Hablen a sus hijos, pónganlos en el altar de Dios, llévenlos a Cristo, pónganle la sangre de Cristo sobre ellos, de modo que podamos salir ilesos en el día grande y terrible del Señor. Pasamos entonces al último punto de la lección, y es el juicio divino. Leamos Éxodo capítulo 12, versículos 29 y 30. Y aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Sí, mis apreciados hermanos, no queremos sonar de alarmistas, pero es importante tocar la trompeta y pasar la antorcha. Cerramos con una cita inspirada en Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 322. Los centinelas están durmiendo. Sufrimos años de atraso. Si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, ni entran en acción, las iglesias sufrirán una gran pérdida. Tenga el centinela cuidado, no sea que por su vacilación y demora deje que las almas perezcan y se les haga responsable de la sangre de ellas. Ahora, postdata, ¿verdad? Una cita más y con esta concluimos. Joyas de los Testimonios, volumen 2, página 71. Ahora es el momento de prepararse. El sello de Dios nunca será puesto en la frente de un hombre o una mujer que sean impuros. Nunca será puesto sobre la frente de seres humanos ambiciosos y amadores del mundo. Nunca será puesto sobre la frente de hombres y mujeres de corazón falso o engañoso. Todos los que reciban el sello deberán estar sin mancha delante de Dios y ser candidatos para el cielo. Avanzad, mis hermanos y hermanas. Puedo escribir solo brevemente acerca de estos puntos en este momento y llamar simplemente vuestra atención a la necesidad de preparación. Escudriñad las Escrituras por vosotros mismos a fin de comprender la terrible solemnidad de la hora actual. Que Dios nos bendiga, que el sol de justicia alumbre nuestras vidas hoy y que traiga paz a nuestro corazón
y a los corazones de nuestra familia.